Don Dionisio, cordial saludo, nuevamente agradeciéndole su amable invitación. Es un honor, un privilegio para este servidor estar en su grandioso programa Hablemos de Propiedad Horizontal y un cordial saludo, por supuesto, a toda la directiva de Bacata Estéreo que nos recibe muy amablemente. Muchas gracias, profesor Mena. Bueno, profesor Mena, saludemos a nuestros amables compañeros, amigos que están en los distintos grupos a nivel nacional, Centroamérica y el Caribe. Nuevamente, profe, bienvenido a Bacate Estéreo. Gracias, señor. Muy amable. Un saludo extensivo a toda la comunidad que sigue al profesor Francisco, a los grupos, diferentes grupos que es Vivir en Propiedad Horizontal, Radio Medina Estéreo, PH Internacional, este grupo que es bien especial porque hay un conjunto de amigos de los diferentes países de Latinoamérica que nos escuchan tanto en Bacata Estéreo como en otros espacios en Latinoamérica. De tal suerte que un saludo muy especial a todos los integrantes, incluso WhatsApp personales que se enviaron para que se conectaran al enlace de Bacata Estéreo y que nos están escuchando en este momento. Cordial saludo para todos. Muchas gracias, profesor Medina. Bueno, profesor Medina, me perdí la charla de el día jueves, no pude entrar por temas de está fallando el internet, inicialmente de origen allá también, pero bueno, yo sé que puedo obtener esa grabación y poder enterarme. Y muy interesante, profe Medina, porque realmente nos falta mucha capacitación, nos falta muchos temas que realizar y socializar a esta gran familia. Bueno, profesor Medina, ya yo había escuchado con respecto a este tema del decreto 768 mmm, del año 2025. Y, profe, hablemos con respecto a la importancia que tiene este decreto, porque realmente revoluciona nuevamente a la propiedad horizontal y que si no nos asesoramos de un buen abogado, las cuestiones que haya que cambiar tendrán una trascendencia muy importante que realmente, profe, quiero que su merced a los amables oyentes que se nos están escuchando tanto en Cundinamarca, en Bogotá y en todo Colombia y en el exterior, sepamos la importancia de este tema que es delicado y que nos enseña muchas cosas. Profe Medina, nuevamente bienvenido a Cata Estéreo. Don Dionisio, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hay que hacer una claridad al respecto del decreto 768 de 2025 y es que este decreto hace una adiciona un capítulo, el capítulo 18 al título octavo a la parte segunda del libro 2 del decreto 1070 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa, para reglamentar parcialmente, que esto sí es lo que hace el decreto 768, reglamentar parcialmente la ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Es allí donde realmente el decreto 768 cobra incidencia y que eh, es una adición a un capítulo más en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esa es una primera claridad que hay que hacer. Segunda claridad, don Dionisio y estimados oyentes, el decreto 768 no obliga, oído a lo que voy a decir, que lo voy a sustentar, no obliga, como están diciendo, a que se tenga que reformar el reglamento, que es obligatorio porque lo dice el 768. No, el decreto 768 no lo dice. ¿Dónde está la obligación de actualizar y reformar el reglamento en la misma ley 675 del 2001? Su artículo 86 establece los términos cuando se promulgó y cuando salió la ley 675, el legislador dejó un periodo de gracia para que todas las PH en Colombia adaptaran y actualizaran los reglamentos conforme al nuevo régimen de la propiedad horizontal a través de la ley 675 del 2001. O sea que esa obligatoriedad ya está hace 24 años, don Dionisio. No es el 768, como lo andan promulgando
algunas personas en los medios y en los grupos de WhatsApp y las redes diciendo que el decreto dice que es obligatorio eh, eh, reformar el reglamento y eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora bien, lo que sí como adiciona un capítulo al Código de Policía, Convivencia Ciudadana, es allí la adición que hace. Y claro, toca la propiedad horizontal como toda la normatividad desde el 2010, 2012 hacia acá y hasta la fecha, la normatividad que ha venido saliendo de alguna u otra forma, directa o indirectamente, toca a la propiedad horizontal y que es allí donde todavía se hace más necesario eh, y por sentido común. Yo siempre aboco al sentido común porque es que las cosas no necesariamente es que sea obligación. ¿O por qué me tienen que obligar? ¿O por qué me tienen que dar rejo para hacer lo que tenga que hacer? Las cosas a veces son de sentido común y dice, y si con tanta normatividad que ha salido y que ha incidido en el régimen de la propiedad horizontal, pues lo lógico es que actualizar el reglamento. Eso es lo lógico, actualizar el reglamento. Entonces, en ese orden de ideas, el 768, si bien es cierto, toca la propiedad horizontal porque hay una sesión específica de propiedad horizontal a partir del artículo 2 y siguientes de este decreto, que tocan algunas cosas en tema de intervenciones en fachadas, por ejemplo, el tema de las ventanas, y que hay que tenerlos en cuenta para qué, para cuando hagan la actualización del reglamento, tengan en cuenta esas directrices que da el 768, ¿verdad? Pero la obligatoriedad, que es lo que quiero aclarar en primera parte, don Dionisio, es la obligatoriedad viene desde la misma ley 675, artículo 86, que el legislador da un periodo de gracia para que todas las PH adaptaran sus reglamentos a la ley 675 del 2001. Hasta ahí vamos, don Dionisio. Igualmente, pues este tema es la respuesta a esas muchas preguntas que realmente, y algunos referentes, ¿no? Algunos referentes sugerían eso, y realmente, pues, si nosotros estamos de, con amistad con abogados como el doctor León, el doctor Serrano, el profe Medina, pues mire que es importante esto porque la gente entiende mal, se expresan mal y resulta que esto hace una confusión. Pero sí es importante, profe Medina, que de pronto en estos términos que su merced, yo ya lo sabía porque yo escuché su programa al inicio, por allá por el mes de agosto, octubre, más o menos. Y, pero yo quise traerlo a su merced porque realmente es una base fundamental y que aclara muchas cosas. Pero sí hay unos compromisos que se deben cumplir como el tema de la policía, como el tema, por ejemplo, de la intimidad, el libro, el reglamento disponible en la recepción para cualquier evento de esos. Profe Medina, gracias por la aclaración y realmente esa duda ya estaba abierta, pero quisimos que nuestros oyentes la escucharan y sepan qué es lo que tienen que hacer en realidad. Adelante, profe Medina. Mire, don Dionisio, que el 768 pues da unas directrices, toda vez vuelvo y reitero, que hace una adición de un capítulo en el Código de Convivencia, de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces, por ejemplo, el tema de lo privado reitera, no es nada nuevo, reitera el respeto por, 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 la, por, por lo privado, el respeto, pero lo privado que trascienda hacia lo público y allí es donde en el código de policía, ojo, en el código de policía, pues regula el control de eso privado que trasciende hacia lo público o al bien común y que allí debe tener un control a través o una regulación a través de los reglamentos de la propiedad horizontal de cada copropiedad. Entonces, pero reitera ese respeto por la propiedad privada.
acentuando un poco más lo del artículo 58 constitucional. Entonces, en ese orden de ideas, es mirar hasta dónde lo privado trasciende a lo público o a las áreas comunes, en este caso de propiedad horizontal, y que allí debe tener una regulación. Y una regulación no solamente por parte del Código de Seguridad Ciudadana, sino también por parte del reglamento. Y esto tiene que ver con las actividades que se desarrollan al interior de las copropiedades, ¿no? Digamos, cuando los privados adelantan actividades que de alguna manera tocan con áreas comunes o hacia lo público. Recuerde usted, don Dionisio, que es costumbre en la propiedad horizontal en algunas copropiedades, especialmente residenciales, que colocan negocios en el apartamento y atienden por la ventana. No, a mí no me pueden molestar porque es que yo no tengo abierto al público, yo atiendo por la ventana. Eso es trascender a lo público y al bien común. Total. El 768 lo que le dice a la inspección de policía, ojo, controle eso. Y si eso está regulado en el reglamento, porque se debe regular en el reglamento de tipo de prácticas, porque primero, la asamblea debe aprobar si acepta o no ese tipo de negocios dentro de un conjunto residencial que por licencia constructiva está diseñado solo residencial. No tiene naturaleza mixta y mucho menos comercial, sino residencial. Y al colocar un negocio allí, pues ahí ya empezamos a tener inconvenientes con la norma urbanística, porque estaría yo propietario cambiándole el destino y el uso a mi bien privado, que siendo residencial lo voy a convertir en mixto. Y de paso al conjunto, y que la administración debe controlar eso. ¿Y quién aprueba o desaprueba? La asamblea aprueba si permite o no ese tipo de actividades que trascienden a lo público o a lo común y que debe tener un control, no solamente a través del reglamento, sino que el 768 lo estipula o lo ratifica, lo que ya ha dicho el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Profe, aquí también se le da una gran responsabilidad a los alcaldes de la nación con respecto a este tema, que de inmediato, cuando algo se presenta, pues tienen que solucionar ya y ya pueden ingresar la policía, porque antes era difícil. Claro, pero cuidado con eso. Si bien es cierto, Ojo, claro, ojo. tienen que tomar medidas inmediatamente y resolver el tema. De hecho, el decreto lo dice dentro de las 24 horas, ¿no? Siguientes al acto administrativo, y que pueden ingresar, pero ese ingreso no es a libre, o sea, tiene que haber ya la orden, ¿no? Y, y, y para poder ingresar y tomar cartas en el asunto cuando haya este tipo de prácticas. Hay otra que también va unido a eso y que tiene mucho que ver con la inspección de policía y obviamente las alcaldías, tanto locales y municipales, y es el tema de la perturbación del bien privado, que también lo comenta el decreto. Y allí la policía debe actuar de manera inmediata. Una vez se denuncie, una vez eh, eh, se evidencie el comportamiento, la policía debe actuar. Y para esto, pues por supuesto, en la administración y las guardas de seguridad deben estar instruidos para permitir el ingreso de, de, de la inspección de policía o los agentes del cuadrante para controlar y rescatar e impedir, ¿no?, la perturbación al bien privado o común. Y esto se da cuando hay zonas de sesión, cuando hay espacios o líneas verdes por aquello vuelvo y lo reitero, las zonas de sesión y esto, o bienes inmuebles solos, abandonados, o bueno, en fin, y que de alguna manera tratan de invadirlo o de perturbar, como se dice correctamente, el bien privado. Y allí debe actuar la policía de manera inmediata, pero digamos que una vez se conozca de la información o se haya denunciado tal comportamiento para que la policía pueda acceder.
y acceder en los términos de qué es a lo que va, ¿no? Es decir, tampoco se puede decir que la policía ahora entra y sale del conjunto cuantas veces quiera, no. Es cuando realmente lo amerite, cuando realmente se amerite la intervención de la policía. Y para eso incluso el 768 establece que el reglamento debe estar a disposición, ya que hay algo que por ahí con otros asesores me atrevo a, él me escucha con todo el respeto, lo digo, con el doctor Leonardo Patiño, que tiene un concepto, me gusta mucho el concepto que él tiene al respecto de este decreto, porque realmente ya todo lo que dice el decreto 768 ya está establecido tanto en el Código de Convivencia Ciudadana como en la ley 675 del 2001 ya está establecido. Lo que hace el decreto es recordar, realmente no es que haga nada de incidencia, pero aquí hay algo y es que el reglamento debe estar a disposición de las autoridades competentes. Entonces uno lo que no entiende es cómo va a llegar el cuadrante a coger el reglamento y mirar si lo que está sucediendo en ese preciso momento sí está regulado o no en el reglamento. ¿Acaso tienen la competencia? Es la pregunta, ¿no? Porque eso es del resorte de la autorregulación, don Dionisio, al interior de las copropiedades. Y recuerde que estamos hablando de la naturaleza, que es el régimen de la propiedad horizontal, que es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, privado además, ¿no? ¿Sí? Y que entonces hasta cierto punto es que tiene incidencia la policía. Entonces, por eso digo que el ingreso no es así a libre albedrío y que porque somos la policía entramos y salimos cuando se nos antoje. Tampoco es esa la interpretación. Debe haber una justificación y con orden, pues, para llegar a ejercer el control que deben ejercer. Sí, profe, pues vemos que aquí también le dan la importancia a esas alcaldías y que realmente pues tiene que ser muy bien sustentada, pero también, profe, el tema de los caninos, el tema que realmente algunos habitantes no tienen ese sentido de pertenencia de cuidar sus animalitos. Eso también es un tema delicado porque los dejan solos, no los sacan o los sacan ahí al frente y eso también perturba, profe, y esto es una cuestión que es muy delicada para la salud. Claro, y mire que el decreto, por eso a mí me gusta el concepto del doctor Patiño, y es que, y es que lo que hace el decreto es ratificar lo que ya dice el Código de Policía. Eso es lo que hace realmente el decreto. Toda esa regulación en tema de tenencia de mascotas y las mascotas de especial cuidado, ¿no? Ya está regulado. El decreto lo que hace es recordarlo y habla de entonces que debe eh, eh, acatar las normas establecidas en el reglamento de la propiedad horizontal en tema de tenencia de mascota y cuidado de mascotas y en el tema de los animalitos de especial cuidado, que antes era que se consideraban peligrosos, ahora se dice es de especial cuidado, ¿no? Y que deben cumplir los requerimientos de ley, ¿cuál es? En el tema de los de especial cuidado, su registro en la alcaldía, su carnet de vacunas, tradilla, bozal, ¿no? El Eh, censo, la el censo. licencia, exactamente, la licencia, gracias, don Dionisio, ¿sí? Y que debe cumplir los requisitos que ya están establecidos. El decreto lo que hace es recordar eso. Y que el reglamento debe regular la forma como se regula al interior, porque recuerden que el Código de Policía es nacional, es general. Pero ¿cómo lo regulamos al interior de la copropiedad? Regularlo en el reglamento. ¿Cómo es la forma sin violar la ley? ¿No? Obviamente, ¿sí? Pero teniendo en cuenta las directrices de la ley, en este caso el Código de Convivencia Ciudadana, y regular ese tema de la tenencia de mascotas, tanto las de especial cuidado como los otros. Y Profesor Medina, profesor señor, Medina, estamos en un tema que ya se inició el 1 de enero 2026 con un corte a diciembre del 31 y que también aquí lo menciona y refuerza muchos temas, ¿no? Es con respecto
a la entrega de actas de asamblea de conformidad con el parágrafo 47 de la ley C-75 y que muchas veces por omisión, por error, por olvido, no las entregan. Profe, esto es muy importante y la trascendencia que puede tener, profe, porque esto sí es muy delicado porque se toman decisiones para un año y no sé de pronto si haya que hacer los seguimientos del caso en lo que quedó inmerso y aprobado por la Asamblea. Bien, el tema de las actas, don Dionisio, vuelvo y reitero, ¿no? Lo que hace el decreto es ratificar lo que ya dice la ley y de hecho cita el artículo 47 de la ley 675 del 2001, ¿sí? Y lo que se debe hacer, lo que pasa es que como que a la interpretación, lo que hace el decreto es como apretarle la tuerca al administrador y decirle, ojo, recuerde que usted está en la obligación, si le solicitan el acta, usted tiene que entregarla, es obligatorio, es de ley, y si no, pues el interesado notificará a la alcaldía y le solicitará a la alcaldía que por intermedio de la alcaldía el administrador cumpla lo que tiene que cumplir. Pero eso ya está dicho. Por eso a veces uno dice, pero el decreto, a ver, no trae nada nuevo, nada nuevo. En tema de norma urbanística ya está regulado, hay mucha normatividad. En tema de mascotas está el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿no? Y en tema de lo que es el régimen como tal de propiedad horizontal, pues para eso está la ley 675. Digamos que es un recorder y reforma porque adiciona el capítulo 18 al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y pues recuerda que hay que tener en cuenta algunas directrices. La entrega del acta, artículo 47 de la ley 675, y lo dice claramente. Dice, si el administrador debiendo entregar la copia del acta cuando se la soliciten, no lo haga, pues voy a la alcaldía y le digo, señor alcalde, mire que Pepito Pérez no me quiere entregar el acta y entonces, pues por favor pido el apoyo para que se cumpla. Entonces, ya está dicho y es simplemente un recorderis al administrador en sus obligaciones de las entregas del acta. Ahora, don Dionisio dijo algo interesante, que por olvido, yo no sé si realmente cabe eh, que haya un olvido de esa naturaleza cuando es una obligación. Si a mi administrador me hacen la solicitud de que debo entregar el acta, que se sucedió en febrero, en marzo o en enero, o cuando haya sido, y que le debo entregar a ese propietario copia del acta, ahí hay un olvido, ¿será que se incurre en un olvido? Yo lo dejo ¿no? Para no meternos en discusiones, porque aquí pues obviamente no vamos a señalar ni a acusar, ni mucho menos a jugar a nadie, pero un olvido dentro de la función cuando le acaban de hacer una solicitud, mm, en mí, lo hago desde mi punto personal, yo le dejo una duda ahí. Pero, porque es su función, y la ley lo dice, y debe cumplir su función, que es entregar copia del acta cuando se la solicite. Que por tiempos, que por de pronto un problema en los equipos, de la tecnología, no sé qué, de pronto otra cosa sí pueda pasar, algún imprevisto, porque cosas pasan, y eso también uno tiene que estar abierto a ese tipo de cosas, que puede haber un imprevisto y se dañó el equipo, el computador, no, se perdió una información, no sé, cualquier cosa que realmente impida el cumplimiento, ¿sí? Pero Sí, igual con todo y eso, don Dionisio lo debe hacer si se la solicita. profe, sí, realmente mire que aquí hay dos cosas, dos aspectos muy interesantes y uno de ellos es, y hemos rastillado esto tanto, profe, que realmente volvemos a rastillarlo. Porque es que, profe, si no leemos la norma, si no leemos la ley, si no leemos los reglamentos y no cumplimos los protocolos, profesor, mire, sigue ese círculo vicioso. Entonces, qué bueno que este 768 nos lo recuerda. Porque es que, profesor, ¿por qué tenemos que recordarle a los administradores que entreguen los estados financieros, al Consejo de Administración, las actas, que por qué nos tenemos que enterar de los estados financieros cuando se va a hacer la asamblea en el mes de enero, febrero o aún marzo y sabemos estados financieros, profe? Es ahí donde yo quise tocar ese tema y lo del doctor Patiño, excelente y gran amigo también, profe, pero es un aporte muy importante, profe. ¿Qué pasa ahí entonces?
Bueno, ahí ese tema de la no entrega de información en programas eh, pasados, en estos días pasados, por ejemplo, en el programa de, de, de Nidia Castro, de Adimpro, ahí tocamos el tema. Yo siempre estoy hablando de ese tema en el sentido de la entrega de la información. Es que yo no entiendo por qué se guardan la información cuando la información no es del administrador. Claro, La información es de los propietarios, de la persona jurídica. Las actas que se realizan o que se deben elaborar en las diferentes sesiones del Consejo de Administración son actas que son de la persona jurídica, no son del Consejo. El Consejo lo que hace es que a través de un acta consta sus decisiones en la veeduría y el control a la gestión administrativa, ¿verdad? Entonces, debe existir el registro de las actas del Consejo. Déjeme decirlo que en su gran mayoría de PHs en Colombia no existe eso. No existe ese registro de las actas del Consejo. Y a veces hacen las solicitudes de las actas del Consejo y no aparecen, no hay, no hay. Al punto tal, don Dionisio, que se ven cosas como, por ejemplo, cambian el Consejo de Administración, sale don Quasimodo sale del consejo, pero don Quasimodo llevaba 5 años en el consejo de administración y como cuando ya sale del consejo, resulta haciéndole derechos de petición al administrador, pidiéndole copias del consejo que él mismo había integrado y que no existen. Esas cosas pasan, don Dionisio. Uno dice, pero venga, si era miembro del consejo, no existen las actas del consejo y entonces él ahora sí las está pidiendo, porque es su derecho como propietario, porque ahora no es consejero, es propietario. Y entonces yo le recuerdo a don Quasimodo, ojo, antes de ser consejero es propietario, propietario consejero, y consejo es cuando está actuando en sesión. El resto es fuera de sesión, es un propietario común y silvestre. Entonces, y no existen las actas. Esas anécdotas se ven, don Dionisio, porque ahí carece de la responsabilidad del administrador cuando llega a la administración. ¿Qué es lo que tiene que asegurarse el administrador cuando recibe una administración? El reglamento, la póliza de aseguramiento, el libro de registro y el libro de actas. ¿Por qué? Porque ahí se entera él de la situación de la persona jurídica. ¿Tiene la importancia? sí, sí, sí. Entonces, pero no lo hacen. No, profe, aquí no hay, no, eso aquí no hay. No, venga, un momentico. Es ley y debe existir el libro de actas, porque el control que lo ejerce el consejo debe llevar una trazabilidad y debe constar, ojo, el artículo 55 de la ley 675 del 2001 habla de las funciones del consejo de administración y dice claramente que tomará las determinaciones a que haya lugar para que la persona jurídica cumpla su objetivo. Y eso donde debe constar. Esas determinaciones, no decisiones, determinaciones, ¿dónde deben constar? Pues en las actas de sesión del consejo. Y debe llevar una trazabilidad. O si no, entonces, por eso es que yo concluyo, por eso es que al final del ejercicio, la gran mayoría de consejos, por no decir todos, pero hay un número de consejeros, de consejos de administración que hacen bien la tarea. Son muy pocos, pero hay quienes hacen bien la tarea y al final del ejercicio hacen entrega de un informe de la gestión del control que hizo el Consejo de Administración, que es diferente al informe administrativo, porque uno es el informe administrativo y el otro es el informe del control. Son dos cosas muy diferentes. Muy pocos lo hacen, pero hacen bien la tarea, pero la gran mayoría no lo hacen. Y lo que hacen es que en el orden del día, informe administrativo y del Consejo de Administración. Y el Consejo no dice nada en la asamblea. Y uno dice, o sea que el Consejo fue administrando y no ejerció control, porque nos están presentando un informe administrativo y no de control. ¿Sí me explico la diferencia, don Dionisio? Claro, profe, ¿Sí? claro. Entonces,
Por eso es la obligatoriedad, y la ley lo dice claramente en las funciones del administrador: registrar, llevar bajo su responsabilidad el libro de actas Sí. de asamblea Profe, y de consejo. profe, es que el gran problema está en que la gente se lanza los consejos por amistades, por emociones, pero si no mira ese 55 y los más temas, pues vamos a fracasar, profe, porque es que si yo voy aliado del amigo, del, en fin, lo que sea, o soy alguna persona que me recomendaron, pues realmente yo no voy a hacer ese tema. El artículo 55, el 53 lo dice muy claramente. Y sobre todo, profe, eh, no se debe permitir, profe, que la gente sea capacitada, profe, que debe ser capacitada, porque es que realmente hay muchos fracasos. Yo respeto mucho a esos consejos que tienen su reglamento, tienen su norma, qué debemos hacer al respecto, están encima, pero si no lo hay, profe, pues seguimos en la misma forma. ¿Cómo se da un seguimiento al presupuesto, que ya su merced lo manifestó? Es un ente independiente, profe. Es decir, estos programas es para eso, aunque rastrillemos. Ahora, profe, ¿hacemos bien los empalmes? Esto pasa también si no se hace bien en el empalme, tanto el administrador como el consejo. Eh, Cuando hacen empalme, ¿no, Dionisio? Porque a veces cuando el administrador sale de una manera muy no adecuada del conjunto, ¿qué sería lo ideal? Generalmente el contrato del administrador es un año, Sí, hasta sí, hasta la siguiente asamblea. Entonces, se sabe que ya el contrato tiene un término que seguramente la gran mayoría es el 31 de marzo. Ya se sabe que ese contrato se termina. sí, sí, Entonces, ¿qué debe hacer si no es la intención? Porque deberá de pronto existir, a veces en algunos colocan la famosa cláusula de prórroga, y a veces y se les olvida porque nunca leen el contrato, y entonces ahí es donde el administrador se pega: no, un momentico, usted ya no me pueden cambiar, mire, el contrato dice que se debía dar aviso con 30 días de anticipación, ya se venció la fecha, mi contrato se prorrogó en las mismas condiciones, y perdieron los consejeros por descuido, ¿verdad? Algunos contratos no lo dicen, pero uno sabe, bueno, el contrato va hasta el 31 de marzo, para dar un ejemplo, que es el común denominador. Entonces, el consejo debe reparar: bueno, va hasta el 31. Vamos a seguir con Yayita en la administración. No, no, Yayita no. Se reúnen en sesión, discuten de los pros, los contras, ta. Finalmente, ¿qué van a decidir? Si la cambian o no la cambian, van a votación y ganó que la van a cambiar. sí, Entonces, ¿qué es lo profe. que van a hacer? Ya teniendo conocimiento de la fecha de terminación del contrato y que no va más, pues hacer el proceso de convocatoria y nombrar el nuevo administrador, ¿verdad? El debido proceso, El profe. debido proceso, exactamente, ¿sí? Y nombrar el nuevo administrador para que cuando llegue al 31, digamos del 20 al 31 de marzo, se dé el empalme, se haga ese empalme como debe ser. Lo ideal es que se sienten las partes, el nuevo administrador con el administrador saliente, y le entregue: mire, tema contable, financiero está así, las cuentas, todo está así. Administrativo, operativo, todo, en fin. Libro de registro de propietarios, libro de actas, ¿sí? Registro de mascotas, que de eso habla el 768 también, ¿sí? Que lo habla el código de policía, el registro de mascotas, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, toda la información y el empalme normal, de lo cual deben levantar un acta, ¿sí? Claro. Que el uno recibe a satisfacción y el otro entrega también a satisfacción, y no queda ningún pendiente. Lo Sí, ideal es profe. eso, pero eso no pasa en la mayoría de los casos, porque generalmente el administrador, lamentablemente, sale en unas condiciones que es de conflicto, de enemigo con el consejo, con el revisor fiscal, con algunos propietarios, y entonces esas cosas no se dan como se debe dar, porque nos vamos de mala gana, entró por la puerta grande, pero se va de mala gana, ofendido y tal vez humillado, qué sé yo, pasan varias cosas, muchas cosas. Pero entonces no es la manera ideal es como lo estamos diciendo, don Dionisio.
Sí, un correcto. debido proceso con un empalme efectivo. Sí. En Colombia, 11:45 minutos. Nos quedan 10 minutos, profe Medina. Qué interesante tema ese que su merced nos está dando desde la ciudad de Bogotá, que es un tema no repetitivo, pero sí estamos recordando para que la norma, la ley C-75, este decreto que adiciona, lo cumplamos, leamos. Profe Medina, en este 768 también se habla de la convivencia, tema también delicado, profe, que realmente eso lleva a muchas cosas, pero aquí, digamos, se refuerza también. Sí, vea, si hay algo que rescatarle, don Dionisio, si hay algo que rescatarle al 768 es la reafirmación y resalta la importancia del comité de convivencia. Mire que los conflictos al interior de las copropiedades, el 768 lo dice, debe surtir el debido proceso en el comité de convivencia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Venga, agota el debido proceso al interior de su comunidad y luego sí vaya a otra instancia, porque para eso está el comité de convivencia, ¿sí? Pero en la gran mayoría los desconocen. Desde una vez se dan a la querella, inspección de policía, o la instancia civil, o de pronto a un centro conciliatorio de fuera. Y no estoy diciendo que esté mal hecho, pero en el cumplimiento del debido proceso, como dice la ley, venga, para eso hay un órgano que se encarga de dirimir los conflictos al interior de la copropiedad, ¿sí? Usen ese mecanismo, usen el mecanismo de la conciliación. ¿Ves? Cuando el infractor, el posible infractor, presuntamente ha cometido la falta, ¿qué hace el administrador? Según el artículo 58 de la ley 675, carta por escrito diciéndole, mire, usted está vulnerando tal comportamiento, artículo tal del reglamento de la copropiedad, por favor, tiene tantos días para corregir su comportamiento, porque de lo contrario, si no atiende el llamado, será objeto de un proceso, oído lo que estoy diciendo, será objeto de un proceso sancionatorio, vía sanción, según el artículo tal del reglamento de la copropiedad. Sí. Y, ¿Listo? y, y mire, profe, que esto es tan importante porque es que como acá a nivel de radio, a nivel de redes sociales, uno intercambia con muchas personas, profe. Y uno de ellas allá por el lado de Bucaramanga o Barranquilla, un consejero trató de pegarle a un miembro del comité de convivencia y realmente la gente se enteró, fue en la asamblea, eso fue hace como una semana más o menos. Y resulta que la persona que está en el consejo lo ratificaron o ya quiso, o esa persona, ese señor, volvió nuevamente. Me parece que eso no está cumpliendo y también yo pienso que si una persona que se lanza por el comité de convivencia se debe respetar, debe saber cómo es que debe actuar, pero también el Consejo tiene que respetar eso porque realmente no se puede, no debe haber violencia entre los mismos miembros de las juntas, profe Medina. No, claro, claro. Y mire, nadie más que los órganos de la administración para poner ejemplo. Que se supone tenemos un administrador que es idóneo, que es honesto, que es honrado, pero que es amable, que es cordial, ¿sí? Pues el consejo de administración no es la diferencia, tienen que ser miembros que sean honorables, de ejemplo a seguir, ¿verdad? Sí, señor. Así no tengan conocimiento, porque eso sí, de eso, Pues, de eso también hay que tenerlo presente, así no tengan el conocimiento de la funcionalidad del consejo, pero con amabilidad, cordialidad, ser honestos, ser honrados, ¿sí? Y mostrar un comportamiento de sana convivencia, ya es un gran paso para ser parte de un órgano. Del resto, capacitándose se remedia. En el comité de convivencia exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Que son personas que para nada son conflictivos. Ahí sí ya hay un punto más, que es que le guste el tema conciliatorio, que sea amigable, que sea cordial, respetuoso, que sepa escuchar. Esta es una de las virtudes que deben tener los integrantes de la convivencia.
que sepa escuchar, porque tiene que escuchar a las partes en sesión de conciliación y debe saber escuchar para sí mismo. Al saber escuchar y escuchar tanto del un lado como del otro lado las diferentes posiciones, escuchando bien, poder hacer propuestas de solución. Claro, claro que Entonces, sí. deben tener unas virtudes importantes ahí, pero que no, pero sucede que como nadie se postula, porque la participación es muy regular en las propiedades horizontales, que termina saliendo el comité a empujones, ahí, hágale usted que son como por cumplir el requisito, porque ya están cansados, porque la hora, porque el hambre, porque el arrocito en bajo se me quema, bueno, lo que sea. Entonces, a veces se olvidan los criterios importantes para elegir a las personas dentro de los órganos de administración. Entonces, ahí es un llamado muy especial a los administradores, en primer lugar, a orientar muy bien a la asamblea en la toma de decisiones. Es una función importante del administrador, ¿sí? Porque a mí me conviene es que la asamblea tome las mejores decisiones, pero dentro del marco legal, ¿sí? Entonces es orientar bien a la asamblea para que elija muy bien a sus consejos y muy bien a sus comités de convivencia. Ahí está una de las tantas responsabilidades que tiene el administrador. De las 5.333 responsabilidades que tiene, esa es una, de orientar bien a la asamblea para que elija muy bien sus órganos de control y de conciliación, ¿verdad? Sí, sí, profe Medina. Bueno, profe, nos quedan 3 minuticos nomás, en el cual pues agradecer infinitamente su tiempo, su cátedra tan importante como siempre, profe. Siempre será bienvenido aquí a Aguacate Estéreo, profe. Y qué bueno esa aclaración con respecto al no arreglo o adición al reglamento. Qué bueno. E importancia del respeto con la misma comunidad. Y a su vez, pues, una invitación especial para que se capaciten todos los entes, aún los habitantes, profe. Sí, sí, señor, el ejercicio democrático que se da en cada una de las asambleas en el tema de elegir y ser elegido. Mire que esto es constitucional, ¿no? Viene desde la Sí, Constitución misma. Y el derecho a la participación y el derecho a elegir y ser elegido. Pero hagámoslo a conciencia, hagámoslo con sentido de pertenencia por nuestra propiedad, ¿no? Con amor hacia el patrimonio de todos. Es decir, recuerden que se persigue es el bien común antes que el particular, constitucional también que prim- la primacía del bien común sobre el particular, ¿no? Por el artículo cuarto de la Constitución. Entonces, eh, es eso, el 768 para concluir, don Dionisio, el decreto 768 de 2025 lo que hace es adicionar el capítulo 18 al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016. Eso es lo que hace. Y lo que hace en lo que tiene que ver con la propiedad horizontal es recordar unas directrices que ya están plasmadas en el mismo código de convivencia, en la misma ley 675 y en la misma norma urbanística, que ya está regulado eso y lo que hace es recordar esas directrices, ¿no? En el tema de manejo y tenencia de mascotas, en el tema de, se nos olvidaba algo cortico y es el tema de las ventanas, que no porque le sí. ponga reja, que no porque le ponga una membrana de protección solar o una protección de X o Y, no está incidiendo en la norma urbanística, es decir, no necesariamente está violando la norma urbanística, sino simplemente es una adición de protección y que puede ser de fácil remoción en un momento dado, removible en un momento dado, que no atiende las directrices de que la licencia, que cambia el diseño, la fachada, que no alcanza eso, ya el decreto 768 lo dice, como lo dice la norma urbanística también. Bueno, ¿Listo? profe Mina, muchas gracias. Estaremos por el interno mirando temas para poder apoyar y gracias por la grabación también. Entonces, profe, muchas gracias y estamos esperando en otra próxima ocasión. A su merced, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un privilegio. Espero haber cumplido las expectativas. Un Claro, agradecimiento especial, como siempre, a Bacata Stereo, al máster, la dirección del máster, por permitirnos
y llegar a toda la comunidad de la PH en Colombia. Muchas gracias, don Dionisio. Muchas gracias. Bueno, amables estudiantes, damos por terminado nuestro programa Hablemos de Cultura Horizontal, agradeciéndole al profe Medina, a Henry Carro Macías, a Sergio Checho Carro, a Miguel Glare, muchas gracias. Y para usted, para la mesa de trabajo, nosotros hoy estaremos con lo mejor. Ya viene Comunales en Acción. Bueno, desde Bacate Estéreo les habló Dionisio Sierra, locutor del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Hasta pronto. Permiso.